De vía a los fluidos viscosos o pegajosos, es lo que hablamos. Si tenemos un fluido que me cuesta o para abrir o para cerrar, el posicionador me ayuda a dejar la válvula en la posición que corresponde. Cambio de la presión de línea en el proceso donde está instalada la válvula. Si de repente tengo un cambio de la presión de la línea, la válvula, acuérdense que teníamos fuerza dinámica. La fuerza dinámica, esa que vimos al principio de la presentación. Nosotros tenemos fuerza estática, fuerza dinámica y la fuerza de inercia. Las fuerzas de inercia eran como consecuencia de masa resorte. Las estáticas dependían de fricción dependían del vástago, de la fricción del vástago, y las dinámicas dependían de la circulación del fluido y los efectos que producían en mi obturador. Por ahí me lo tendrían a abrir o me lo tendrían a cerrar. Si me cambia la presión de la línea a la entrada de la válvula, estoy cambiando algunas cosas que me cambian el caudal efectivo. Si yo estoy midiendo después el caudal efectivo para hacer mi PID, tengo que reposicionar la válvula. Nosotros no hicimos ese ejemplo, pero una perturbación del caudal a mí de alguna manera me afecta mi proceso. Entonces esto me ayuda justamente a posicionar bien la válvula. Y bueno, operación segura al cierre de válvulas con grandes caudales. Porque pasa eso, si tenemos grandes caudales, me cuesta poco abrir la válvula, porque el mismo caudal me la empuja, pero me cuesta mucho cerrarla. El posicionador me asegura que la válvula quede totalmente cerrada. O sea, tiene muchas ventajas. Profe, no me quedó bien claro qué es lo que compara, o sea, toma, por un lado de entrada la posición del vástago, o sea, en PSI, y por otro lado, ¿con qué lo compara? Por un lado, vamos a hacer un bloquecito acá, así. Un bloquecito corriente, presión. Entonces acá teníamos una entrada de 420 mA. ¿Ahí ven todos? 420 mA. Acá tenés el convertidor corriente-presión, que está adosado al propio posicionador. Acá tenés una línea de entrada que acá tenés disponible de 3 a 15 PSI. Y acá tenés la salida que va a la válvula. Adicionalmente tenés una realimentación al posicionador de la posición efectiva de la válvula. Entonces suponte que acá tenés 12 mA. El convertidor me dice que con 9 PSI es suficiente para poner la válvula a 50 mA. ¿Eso viene del PID? Esto viene del PID. Acá vamos a poner nuestro PID. Perdón. Acá está nuestro PID. Entonces nuestro PID, su salida, MDT, te dice necesito 12 mA para posicionar al 50% mío. Tener el convertidor corriente-presión, 9 PSI. El convertidor, el posicionador, tiene disponible de 3 a 15. O sea, acá en la entrada tiene los de 3 a 15 los tiene disponibles. Entonces, pero tiene una consigna de 9. Su consigna es 9. Entonces, ¿qué hace acá? Compara estos 9 con esta posición. Lo traduce neumáticamente. Claro. Entonces, neumáticamente dice, para la válvula no está en 50, está en 45. Entonces, ¿qué hace? A estos 9 le va a sumar acá adentro más 1. Entonces, la presión acá va a ser 10 PSI. Es básicamente un controlador P, por así decirlo. Es un controlador P, pero neumático. Claro. Ventaja es que lográs que la válvula se posicione en donde tu PID quiso que se posicione. Tu PID no sabe que acá hay 10 PSI. Él no lo sabe. Él mandó 9, o sea, mandó 12 mA. El que se encargó de ajustar esto fue el posicionador. Y viceversa. Suponte que la quieres llevar a una posición de cierre y le cuesta a la válvula. Porque el fluido que pasa por acá, el fluido que pasa por la válvula, tiene mucha presión, es muy viscoso.
le cuesta, y le cuesta, y le cuesta. Entonces, ¿qué hace el posicionador? Para cerrarla más, y le mete, suponte que acá le mande 6 mA, por dar un ejemplo, para cerrarlo. Entonces eso equivaldría, qué sé yo, a 5 PSI. Y quizá le pone menos 2, por dar un ejemplo. Entonces, en definitiva, acá van a ir 3 PSI, la manda a cerrar directa. Claro. Mi PID no se entera. Mi PID está midiendo el caudal acá. ¿Viste? O sea, acuérdate que mi PID está midiendo en este punto, acá, en este punto, estoy midiendo el caudal efectivo. ¿Está claro? Ok, ya casi. Bueno, de todas maneras, finalmente reduce la histéresis, mejora la linealidad del actuador, en definitiva. El actuador, con esto que estamos hablando, pareciera que dejara de ser lineal como consecuencia del flujo. Entonces, esto me ayuda a linealizarlo, sin que tenga que meter nada dentro del control. Bueno, y después un amplificador, puedo usarlo con una entrada de 3 a 15 PSI, y el posicionador tiene una entrada de 3 a 60 PSI, por ejemplo. Entonces, la presión disponible que tiene para controlar la válvula es de 3 a 60, pero mi control lo hago con de 3 a 15. Bueno, esto es lo que quería explicarles, que al principio empezamos hablando, cuando los rangos, ¿se acuerdan la rangeabilidad? Que para las válvulas lineales era entre 15 y 30, y para las isoporcentuales de 30 a 50. Supónganse que tengo que tener un rango de rangeabilidad en proceso de 15 a 50, y no me sirve ni una ni la otra. En realidad no me sirve ni la. Entonces puedo hacer, no digo que esta sea lineal y esta sea isoporcentual, pero puedo tener una válvula que la maneje del 0 al 100% con 3 a 9 PSI, y tenga otra válvula que maneje desde el 100% de apertura de esta hasta el 100% de apertura de esta con 9 a 15 PSI. Entonces tengo un control de un caudal grande, donde la primera parte la hago con esta válvula y la segunda parte la hago con esta válvula. Entonces, ¿qué es lo que logro con un posicionador? Que dándole como consigna que mi 0 al 100% de apertura de esta válvula sea de 3 a 9, y el 100% de apertura de esta válvula de 9 a 15. Entonces, desde 4 a 12 mA tengo el 100% de apertura de esta válvula y manejo una parte del caudal. Y después, de 12 mA a 20 mA, que serían mis 9 a 15 PSI, manejo la otra parte del caudal. Entonces se puede hacer como un control en cascada. Empiezo a abrir, supóngase, tengo las dos válvulas totalmente cerradas. Primero empiezo a abrir esta, y cuando termina totalmente abrir esta, sigo recién abriendo esta. ¿Qué ventaja tiene? No tendría que tener una válvula gigante, que para regular la primera parte la tengo que abrir un poquito. Entonces yo con dos válvulas, es más cara la solución, pero es más precisa la regulación. Bueno, ¿cómo estamos?